A veces, la vida nos lleva por caminos tan oscuros que olvidamos que alguna vez existió la luz. Hay personas que, por el dolor, por la pérdida o por las decepciones, levantan muros tan altos en su corazón que ni siquiera dejan entrar a Dios. Esta es la historia de Andrés Ramírez, un hombre que vivió toda su vida negando la existencia de Dios, convencido de que la fe era solo una ilusión creada por los débiles. Andrés nació en un pequeño pueblo del norte de España, rodeado de montañas, campanas de iglesia y vecinos que se saludaban con un Dios te bendiga. Pero él, siempre fue diferente. Desde joven mostraba una mente brillante, lógica y desafiante. No creía en lo que no podía ver. Mientras su madre encendía una vela frente a la imagen de Jesús, él observaba con escepticismo y decía con tono de burla: «Madre, si Dios existiera, no permitiría que la gente buena sufra tanto». Su madre, una mujer de fe inquebrantable llamada Doña Rosa, solo respondía con un suspiro: «Hijo, algún día entenderás que el amor de Dios no se ve, se siente». Pero Andrés no quería sentir, solo entender. Y así fue creciendo, con el corazón endurecido y la razón por encima del alma. Pasaron los años, y aquel joven rebelde se convirtió en un hombre serio, con una mirada fría y distante. Se graduó como ingeniero, trabajaba en una empresa de construcción y vivía solo en un pequeño departamento, a pocos metros de una iglesia antigua. Cada mañana, al salir rumbo al trabajo, escuchaba las campanas sonar y fruncía el ceño. Ese sonido le recordaba todo lo que había decidido olvidar: la fe de su madre, las oraciones de su infancia y los domingos en que, de niño, se sentaba en el último banco de la iglesia observando la imagen de Cristo con curiosidad. Pero ahora, esa curiosidad se había transformado en rechazo. Andrés solía pasar frente a la iglesia del pueblo y mirar a los fieles con desprecio. Los veía salir sonrientes después de la misa y pensaba: mienten para sentirse mejor. No hay milagros. No hay cielo. Solo hay casualidades. Poco a poco, su vida se volvió una rutina vacía. Trabajar, comer, dormir. Nada más. Nunca se casó, nunca tuvo hijos. Decía que no necesitaba a nadie, pero en el fondo, estaba completamente solo. Los años le pesaban en el rostro y en el alma. Su cabello, antes negro y fuerte, comenzó a encanecer. Su cuerpo ya no tenía la misma fuerza, y su corazón, tampoco. Las noches se hicieron más largas y el silencio de su departamento se volvió insoportable. Pero incluso en esos momentos de soledad, cuando las lágrimas querían salir, Andrés prefería apagar la luz y decirse a sí mismo: «No necesito a Dios. Nunca lo necesité». Sin embargo, Dios nunca lo dejó de mirar. En el cielo, Jesús lo observaba con la paciencia eterna del que ama sin condiciones. Sabía que aquel hombre había cerrado su corazón, pero también sabía que había una herida profunda detrás de esa dureza. Jesús no lo juzgaba, solo esperaba el momento indicado, el instante en que la vida le mostraría que la fe no se razona, se experimenta. Una tarde de domingo, mientras las campanas de la iglesia sonaban anunciando la misa, Andrés caminaba frente al templo con gesto de fastidio. Llovía suavemente, y algunas personas corrían para refugiarse en la puerta. Una anciana le ofreció entrar para protegerse de la lluvia, pero él respondió con tono cortante: «No necesito estar en ese lugar. Si Dios existe, que me demuestre que está aquí afuera también». Y siguió caminando bajo la lluvia, sin paraguas, con el orgullo como único escudo. Desde la entrada del templo, el sacerdote Padre Miguel observó la escena en silencio. Había visto a Andrés muchas veces pasar frente a la iglesia, siempre con el mismo gesto de indiferencia. Pero aquel día, el Padre Miguel sintió algo diferente. Una voz interior le dijo: «Ora por él. Su corazón está a punto de ser tocado». Esa noche, mientras Andrés cenaba solo frente a su televisor, un trueno estremeció la ventana. Un viento fuerte golpeó las cortinas, y por un momento, la luz se apagó. En medio de la oscuridad, escuchó el eco de las campanas, como si resonaran dentro de su mente. Intentó ignorarlo, pero algo en su interior comenzó a temblar. Esa fue la primera grieta en su muro. Los días siguientes, comenzó a tener sueños extraños. Una figura luminosa lo observaba desde lejos, vestida de blanco y rojo, con una mirada que mezclaba tristeza y amor. Andrés se despertaba sobresaltado, con el corazón acelerado. Intentaba convencerse de que eran solo sueños, pero algo en su alma sabía que no era una casualidad. Aún así, su orgullo seguía siendo más fuerte que su fe. En una conversación con un compañero de trabajo, dijo con tono desafiante: «Si ese Jesús que todos adoran fuera real, que venga a verme. Quiero ver si tiene el valor de enfrentarse a alguien que no cree». Y sin saberlo,
Jesús ya estaba a su lado, observando cada palabra, cada gesto, esperando el momento exacto en que el alma de Andrés se abriría al milagro. Esa noche, la historia de Andrés estaba a punto de cambiar para siempre. Porque cuando el corazón humano dice no, el amor de Dios dice aún no has visto todo lo que puedo hacer. Y así comienza nuestro relato, la historia de un ateo que negó a Dios toda su vida, hasta que un milagro lo cambió todo. Antes de comenzar esta historia impactante, quiero pedirte algo muy importante. Asegúrate de estar suscrito a nuestro canal y de activar la campanita de notificaciones. Cada historia que compartimos aquí está llena de fe, esperanza y milagros que pueden tocar tu corazón y tu vida. Si no te suscribes, podrías perderte relatos únicos, momentos que nunca más se repetirán y enseñanzas que podrían inspirarte profundamente. No dejes que esta oportunidad se escape. Acompáñanos hasta el final y forma parte de esta comunidad que cree en lo imposible. El hombre que no creía en nada. Andrés Ramírez había aprendido a sobrevivir sin sentir. Desde su juventud, había reemplazado la fe por la razón, y la esperanza por el control. En su mente, todo tenía una explicación lógica. Nada podía atribuirse a un poder superior. Para él, la vida era una cadena de causas y efectos, un mecanismo sin alma que simplemente avanzaba hasta el final. Sus compañeros de trabajo lo describían como un hombre reservado, casi impenetrable. Llegaba temprano, cumplía con sus tareas y se marchaba sin saludar a nadie. No se interesaba por las conversaciones sobre familia o religión, y cuando alguien mencionaba a Dios, se reía con una mueca de desprecio. Había una dureza en su mirada, una especie de barrera invisible que no permitía que nadie se acercara demasiado. A veces, durante el almuerzo, escuchaba a sus colegas hablar de milagros, de sanaciones, de oraciones que habían sido respondidas. Andrés, con su habitual tono sarcástico, intervenía solo para desmontar aquellas historias. La gente necesita creer que alguien los escucha, decía mientras revolvía su café. Pero todo eso son coincidencias. Si las cosas salen bien, lo llaman milagro. Si sale mal, dicen que es la voluntad de Dios. Es absurdo. Las palabras resonaban frías, como si estuvieran protegidas por una armadura. Sin embargo, había momentos en que su voz se quebraba apenas perceptiblemente, como si en lo más profundo de su alma existiera una grieta. Nadie lo notaba, pero esa grieta era real. La raíz de su rechazo hacia Dios se remontaba a su infancia. Cuando tenía 10 años, su padre había muerto repentinamente a causa de un accidente en la carretera. Aquella noche, Andrés escuchó a su madre llorar frente a la imagen de Cristo crucificado, suplicando consuelo. Él, escondido detrás de la puerta, sintió una rabia indescriptible. Desde entonces, una frase quedó grabada en su mente: si Dios existiera, no habría permitido esto. Esa herida nunca cicatrizó. A medida que crecía, se transformó en resentimiento, y el resentimiento en incredulidad. Con los años, Andrés dejó de visitar la tumba de su padre, dejó de celebrar la Navidad, dejó incluso de responder los mensajes de su madre cuando ella le pedía que fuera a misa con ella. Doña Rosa, aunque sufría por la distancia de su hijo, nunca dejó de orar. En cada amanecer, repetía la misma súplica: Señor, no permitas que mi hijo muera sin conocerte. Andrés, por su parte, seguía construyendo muros. Tenía un pequeño apartamento en las afueras del pueblo, ordenado hasta el extremo, donde todo estaba medido, limpio, controlado. Era su refugio y su prisión. Las paredes estaban cubiertas con libros de ciencia, filosofía y biografías de pensadores ateos. En una de las estanterías, guardaba un viejo crucifijo que había pertenecido a su madre, pero lo mantenía escondido dentro de una caja, bajo varios papeles. Nunca lo tiró, aunque había tenido muchas oportunidades de hacerlo. Tal vez, en el fondo, no podía. A veces, cuando regresaba del trabajo y pasaba frente a la iglesia del Padre Miguel, se detenía unos segundos, no por fe, sino por costumbre. Observaba a las personas salir después de la misa, conversando y sonriendo, y se preguntaba cómo podían sentirse tan seguras de algo que él consideraba una mentira. Una tarde, al ver a un grupo de ancianos encendiendo velas frente al altar, murmuró con desdén: se engañan a sí mismos. No hay nadie escuchándolos. Lo dijo con firmeza, pero su pecho se contrajo levemente. Era un gesto imperceptible, una señal de que algo dentro de él comenzaba a moverse, aunque él aún no lo comprendiera. El Padre Miguel, que salía justo en ese momento del templo, lo reconoció. Había escuchado historias sobre aquel hombre que negaba a Dios, y su instinto pastoral le dijo que no debía ignorarlo. Caminó unos pasos hacia él y lo saludó con amabilidad. Buenas tardes, hijo.
¿No desea entrar un momento? Está lloviendo, y aquí puede refugiarse. Andrés apenas levantó la vista. No necesito refugio. Ni aquí ni en ningún otro lugar. El sacerdote lo observó unos segundos, con una calma que desarmaba. Todos necesitamos refugio alguna vez. Incluso aquellos que dicen no creer. Andrés no respondió. Dio media vuelta y se alejó, apretando los puños con fuerza. No soportaba que alguien le hablara de necesidad. Él había construido su vida sobre la autosuficiencia, sobre la idea de que no debía depender de nadie, mucho menos de un Dios que, según él, nunca había hecho nada por él. Esa noche, mientras cenaba frente al televisor, las palabras del sacerdote volvieron a su mente. Todos necesitamos refugio alguna vez. Intentó ignorarlas, pero sonaban una y otra vez, como un eco persistente. Salió al balcón y encendió un cigarrillo. La lluvia seguía cayendo sobre las calles vacías, y las luces de la iglesia brillaban a lo lejos. Observó aquella cruz iluminada en lo alto del campanario, y por un instante, algo dentro de él se quebró. No sabía si era nostalgia o cansancio, pero sintió una punzada en el corazón. Andrés se negó a dejarse llevar por esa sensación. Dio una última calada al cigarrillo y murmuró: «No necesito de ti. No te necesito, Dios». Sin embargo, mientras pronunciaba esas palabras, una corriente de aire frío atravesó la habitación, apagando la vela que había dejado encendida sobre la mesa. En la penumbra, el crucifijo que guardaba en la caja pareció brillar tenuemente. Andrés no lo vio, pero Jesús sí lo hizo. Desde el silencio, desde ese espacio donde los milagros comienzan sin ser notados, Jesús observaba con compasión. No con enojo, no con reproche, sino con la paciencia de quien sabe que incluso el corazón más endurecido puede volver a latir. Afuera, las campanas de la iglesia comenzaron a sonar, lentas, solemnes, como si anunciaran el comienzo de algo nuevo. Andrés no lo sabía aún, pero esa noche marcaría el inicio de su transformación. El hombre que no creía en nada estaba a punto de encontrarse con aquello que su mente nunca pudo explicar: la presencia viva de Dios. Queremos saber de ti. ¿En qué parte de tu vida sientes que Jesús necesita entrar con un milagro? Déjanos un comentario y comparte tu corazón. Tal vez estás enfrentando dificultades en tu familia, problemas de salud, o luchando con la soledad. No importa cuál sea tu situación, queremos leer tu historia y orar contigo. Cuéntanos, ¿dónde sientes que Jesús está llamado a actuar en tu vida? La vida que se desmorona. Los días pasaban y la rutina de Andrés se volvía cada vez más vacía. La autosuficiencia que alguna vez le había dado seguridad, ahora le parecía un muro que lo aislaba de todo y de todos. Sus compañeros de trabajo apenas lo saludaban. Su relación con su madre, doña Rosa, se había enfriado a lo largo de los años. Cada llamada que ella hacía quedaba sin respuesta, y cada invitación a misa o a almorzar juntos terminaba en silencio o en una excusa fingida. Andrés creía que estaba controlando su vida, pero la verdad era otra. Estaba siendo consumido por su orgullo y su soledad. Sus éxitos profesionales no llenaban el vacío que sentía, y su apartamento, aunque ordenado y limpio, se había convertido en una cárcel silenciosa. Cada pared, cada objeto, cada libro que tenía sobre ciencia, filosofía o pensamiento racional, recordaba un mundo que entendía, pero que no le ofrecía consuelo. Con el tiempo, la salud comenzó a pasar factura. Pequeños malestares que ignoraba, dolores de cabeza y tensión constante, se convirtieron en señales de que su cuerpo también sufría las consecuencias de su aislamiento. Su mente se mantenía activa, racional, lógica, pero su corazón, ese corazón que había negado y endurecido, empezaba a mostrar grietas invisibles. Una tarde, mientras caminaba hacia su trabajo, la lluvia caía suavemente. Andrés pasó frente a la iglesia del Padre Miguel y notó cómo los fieles encendían velas frente al altar, murmurando oraciones con devoción. Una anciana, vestida con un abrigo gris, lo miró y le ofreció refugio bajo el techo del templo. «Hijo, entra, la lluvia no perdona», dijo con una sonrisa amable. Él apenas levantó la mirada y respondió con un tono seco: «No necesito estar en ese lugar». Y siguió caminando, con las manos en los bolsillos y el orgullo apretándole el pecho. No entendía que su negativa no solo lo alejaba de Dios, sino también de su propia paz interior. Durante los días siguientes, los problemas comenzaron a acumularse con rapidez. Su trabajo se volvió más exigente. Los proyectos que antes le emocionaban ahora eran un peso que llevaba con desgana. Sus compañeros empezaron a notarlo, pero nadie se atrevía a acercarse demasiado, pues Andrés siempre respondía con sarcasmo y desaprobación. A medida que su mundo externo se desmoronaba, el interno también sufría.
La sensación de vacío se volvió más intensa, y cada noche, al regresar a su apartamento, la soledad le golpeaba con fuerza. Recordaba a su madre, los domingos de su infancia y las palabras que ella le había repetido toda su vida. Hijo, algún día entenderás que Dios está contigo, incluso cuando tú no lo sientes. Esas palabras, que alguna vez despreció, ahora resonaban en su mente con un eco inquietante. Andrés no quería admitirlo, pero la vida le estaba mostrando que no podía controlar todo, que su independencia y su orgullo no eran suficientes para sostenerlo ante el dolor y la incertidumbre. Una noche, mientras cenaba solo, recibió un mensaje inesperado. Su hermana menor, con quien había perdido contacto, le escribía pidiéndole ayuda porque su madre había caído enferma. Por primera vez en años, Andrés sintió una mezcla de miedo y responsabilidad. No sabía cómo reaccionar, ni qué hacer. Esa llamada despertó emociones que había mantenido dormidas durante décadas: preocupación, amor, culpa. Aquella misma noche, mientras la ciudad dormía bajo un cielo nublado, Andrés salió a caminar para despejar su mente. Caminó sin rumbo, sintiendo cómo la lluvia mojaba su cabello y su rostro, lavando simbólicamente la dureza que había acumulado en su corazón. Pasó nuevamente frente a la iglesia del Padre Miguel y, por un instante, detuvo su mirada en la cruz iluminada por la luz tenue de las lámparas exteriores. Una sensación extraña se apoderó de él, una mezcla de nostalgia y miedo. Sin darse cuenta, comenzó a recordar los domingos de su infancia, la voz de su madre y las historias que le contaba sobre Jesús. Intentó reprimir esos recuerdos, pero eran persistentes, como un murmullo que se niega a ser ignorado. Andrés, que había vivido toda su vida negando a Dios, sentía ahora el peso de su incredulidad, y con ello, una sensación creciente de vulnerabilidad. Mientras caminaba, escuchó el eco de un paso detrás de él. No había nadie visible, pero sintió, con una certeza inexplicable, que alguien lo observaba. Se giró bruscamente y no vio a nadie. Sin embargo, en su interior, algo se movió. Era como si una presencia silenciosa y cálida estuviera allí, recordándole que no estaba solo, aunque él lo había ignorado durante toda su vida. Aquella noche, Andrés volvió a su apartamento más inquieto que nunca. Comenzó a cuestionar todo lo que había sostenido con firmeza: sus certezas, su racionalidad, su independencia. Por primera vez, el miedo y la duda se mezclaron con algo más profundo, algo que no podía nombrar, pero que su corazón reconocía. En el silencio de su hogar, mientras la lluvia seguía cayendo sobre la ciudad, Jesús lo observaba desde lejos, con paciencia infinita. Sabía que el hombre que había negado su existencia durante décadas estaba empezando a sentirse frágil, y que la fragilidad era la puerta de entrada para la transformación. Andrés, sin saberlo, estaba al borde de un cambio profundo. Su vida, que parecía sólida y controlada, se estaba desmoronando, y cada grieta, cada pérdida, era un llamado silencioso a abrir su corazón a algo más grande que él mismo. La incredulidad de toda una vida comenzaba a enfrentarse con la posibilidad de un milagro, aunque él aún no podía verlo. Y así, mientras la noche avanzaba y las luces de la ciudad parpadeaban entre la lluvia, Andrés permanecía solo en su apartamento, sin saber que estaba a punto de experimentar algo que transformaría su vida para siempre. Porque a veces, cuando todo se desmorona, es cuando Dios más cerca está. Antes de sumergirnos en esta historia impactante, quiero preguntarte algo muy importante. ¿Ya has comprobado si estás suscrito a nuestro canal? Aquí compartimos relatos de fe, esperanza y milagros que pueden tocar profundamente tu corazón. Si aún no lo has hecho, podrías perderte estos momentos únicos que no se repetirán. Asegúrate de suscribirte ahora, activa la campanita, y acompáñanos hasta el final para no perder nunca más estos mensajes que pueden cambiar tu vida. El día del accidente. Aquella mañana comenzó como cualquier otra para Andrés Ramírez. Se levantó temprano, se duchó con rapidez y se preparó un café mientras la lluvia seguía cayendo sobre la ciudad. El cielo gris parecía un reflejo de su ánimo, opaco, pesado, sin promesas de claridad. Salió de su apartamento y tomó su automóvil, como lo hacía todos los días, pensando en los problemas que se acumulaban en su trabajo y en la creciente distancia con su madre. La sensación de vacío, que ya era constante, se intensificaba, pero él la ignoraba, como si pudiera conducir sobre ella y dejarla atrás en la carretera de su vida. Mientras manejaba por las calles mojadas, su mente divagaba en recuerdos que no quería enfrentar. Pensaba en su infancia, en su madre rezando frente al crucifijo, en los domingos en la iglesia y en aquellas palabras que había descartado durante décadas: Señor, algún día entenderás que Dios está contigo, incluso cuando tú no lo sientes. Andrés apretó el volante con fuerza,
intentando ahogar esa voz que ahora parecía insistente en su conciencia. De repente, una distracción mínima, un segundo de descuido, fue suficiente. Un automóvil que venía en sentido contrario perdió el control sobre el pavimento resbaladizo y se cruzó directamente en su camino. Andrés frenó bruscamente, pero no fue suficiente. El impacto fue inevitable. El mundo se volvió un torbellino de metal retorcido, vidrios quebrados y el rugido de la lluvia mezclada con el sonido de los frenos. Todo se tornó oscuro. Andrés quedó inconsciente en su asiento, atrapado, con el corazón latiendo con fuerza y el miedo invadiendo cada fibra de su ser. Minutos que parecieron eternidades transcurrieron mientras su vida pendía de un hilo. La tormenta afuera rugía con intensidad, y la ciudad parecía desaparecer detrás del estruendo de la lluvia y los truenos. En esa oscuridad, algo extraordinario sucedió. Andrés percibió una luz suave, cálida, que no venía de los faros de los autos ni de las luces de la calle. Era una luz que lo envolvía lentamente, y con ella, una sensación de paz que nunca había experimentado. Por un instante, el dolor y el miedo se mezclaron con una curiosidad inquietante. Una figura estaba allí, observándolo. Andrés abrió los ojos en la penumbra de su inconsciencia y vio, frente a él, una presencia que irradiaba amor y calma. Era Jesús, vestido con su túnica blanca y su manto rojo, con la mirada serena y compasiva. No había palabras, solo un silencio que hablaba más que cualquier voz humana. Cada latido del corazón de Andrés parecía responder a la mirada de aquel ser divino. «Has caminado toda tu vida negándome», parecía decirle Jesús con sus ojos. «Has cerrado tu corazón y endurecido tu alma, pero nunca dejé de mirarte. Nunca dejé de esperarte». Andrés quiso hablar, quería gritar, quería protestar, pero no podía. Su cuerpo estaba débil, herido, pero su alma estaba despierta por primera vez en décadas. Sintió, con claridad absoluta, que su vida ya no le pertenecía solo a él. En ese instante, comprendió que cada orgullo, cada rechazo, cada mentira que se había contado a sí mismo, lo había llevado a ese punto exacto, el borde entre la vida y la muerte. El tiempo parecía dilatarse. Cada segundo se expandía, y con él, la sensación de que algo más grande que su mente estaba trabajando para él. Jesús permanecía allí, silencioso, firme, pero con una calidez que atravesaba el miedo y la incredulidad de Andrés. No había reproche, no había juicio, solo la certeza de que estaba frente al amor verdadero, aquel que no depende de nuestros méritos ni de nuestras creencias, sino de la infinita misericordia de Dios. Finalmente, Andrés sintió como el dolor físico disminuía, como la desesperación se mezclaba con una paz nueva y desconocida. Sus párpados se cerraron de nuevo, pero ya no había miedo, solo una sensación de protección, de que su vida estaba en manos de alguien más grande que él. Cuando los paramédicos llegaron al lugar del accidente, encontraron a Andrés consciente, aunque con contusiones y heridas. No podían explicar cómo había sobrevivido a un choque que, según ellos, habría sido mortal. Pero Andrés sí lo entendía. Había experimentado algo que ningún científico podría medir. Algo que no podía explicarse con lógica ni con razón. Jesús había estado allí, observándolo, sosteniéndolo, protegiéndolo, y su presencia había transformado su desesperación en un primer atisbo de fe. Esa noche, mientras descansaba en la cama del hospital, Andrés no podía dejar de pensar en la figura que había visto en su mente. No era un sueño común ni un delirio. Era real, vívido, tangible. Por primera vez, la incredulidad se enfrentaba a la evidencia de lo que su corazón anhelaba sin saberlo. El hombre que había negado a Dios toda su vida había estado al borde de la muerte, y en ese límite, experimentó la primera chispa de un milagro que cambiaría su existencia para siempre. La tormenta que caía afuera parecía haberse calmado, pero dentro de Andrés, algo comenzaba a moverse, lento pero firme. Su orgullo seguía presente, pero la semilla de la humildad había sido plantada. Y mientras la noche avanzaba, Jesús permanecía a su lado, silencioso, observando cómo aquel corazón endurecido empezaba a abrirse a la posibilidad de redención. Porque, a veces, el milagro no se manifiesta en la fuerza o el espectáculo, sino en la intimidad de un instante donde la vida y la fe se encuentran cara a cara. Queremos conocerte mejor. ¿Hay algún área de tu vida donde sientas que Jesús puede hacer un cambio milagroso? Cuéntanos en los comentarios. Tal vez estás enfrentando desafíos en tu trabajo, necesitas sanación emocional, o buscas paz en tu corazón. No importa lo que sea, comparte con nosotros y juntos elevaremos una oración para que su presencia transforme tu vida. El encuentro con el perdón.
Andrés Ramírez despertó en la habitación del hospital con un silencio absoluto, interrumpido únicamente por el suave murmullo de los monitores y el lejano retumbar de la lluvia golpeando los ventanales. Sus músculos estaban rígidos, su cuerpo adolorido, pero había algo más profundo que le dolía y al mismo tiempo lo conmovía. Su alma, tan endurecida por años de incredulidad y orgullo, estaba comenzando a sentir una presencia que jamás había reconocido. No fue el dolor físico lo que lo movió, sino una certeza silenciosa. Sintió que no estaba solo, y esa sensación lo inquietó. Por primera vez en décadas, su corazón buscó una respuesta más allá de la razón. Sus recuerdos, antes enfocados en el rechazo, comenzaron a mezclarse con imágenes de su madre orando, de la iglesia iluminada en la distancia, de aquellos domingos de infancia en los que todo parecía posible y seguro. Entonces lo vio. No con los ojos del cuerpo, sino con los del alma. La figura de Jesús apareció frente a él, envuelta en una luz suave y cálida, con su túnica blanca y el manto rojo que Andrés recordaba haber visto en sueños y visiones breves en su inconsciencia. Jesús lo miraba con una calma infinita, con la serenidad de quien ha esperado pacientemente durante años, con la paciencia que solo el amor divino puede sostener. Andrés quiso hablar, pero las palabras se negaban a salir. Su garganta estaba seca, y su mente, acostumbrada a la incredulidad, no encontraba forma de describir lo que estaba viendo. Todo su orgullo, su racionalidad, su defensa constante contra cualquier señal de fe, parecía desmoronarse frente a esa mirada que lo atravesaba y lo comprendía al mismo tiempo. Jesús no dijo nada al principio. Su sola presencia hablaba más fuerte que cualquier palabra. Cada latido del corazón de Andrés resonaba con la certeza de que estaba frente a algo eterno, frente a alguien que entendía todo, incluso su rechazo y sus heridas. Fue un silencio profundo, lleno de compasión, que permitió que Andrés comenzara a enfrentar todo lo que había reprimido: su soledad, su rabia, su miedo y la culpa acumulada por años de distancia con su madre y con quienes lo habían amado. Finalmente, con un hilo de voz, Andrés pronunció una sola palabra, cargada de toda su incredulidad y desesperación. «Señor». Jesús se inclinó ligeramente hacia él, sin reproche, solo con una suavidad infinita, y le dijo: «He estado contigo incluso cuando no creías en mí. Siempre te he acompañado. Siempre he esperado tu regreso». Esas palabras, simples y profundas, atravesaron cada capa de resistencia que Andrés había construido. Su pecho se llenó de un calor desconocido, y por primera vez en años, su corazón se permitió latir con humildad. Las lágrimas comenzaron a brotar sin que él pudiera contenerlas, cayendo por sus mejillas y liberando el peso de décadas de incredulidad, de orgullo y de dolor acumulado. Andrés sintió un deseo urgente de inclinarse, de arrodillarse y rendirse por completo, pero aún no tenía la fuerza física ni emocional para hacerlo del todo. Sin embargo, una sensación de paz lo invadió. Una paz que no provenía de ningún medicamento ni tratamiento, sino de la certeza de que había sido escuchado, comprendido y perdonado. En su mente surgieron recuerdos de momentos en los que había actuado con egoísmo, de palabras duras dichas a familiares y amigos, de oportunidades perdidas para demostrar amor y gratitud. Por primera vez, Andrés comprendió que todo aquello había sido observado con paciencia y amor. Jesús no había apartado la mirada, nunca. Todo había sido conocido y aceptado, y aún así, el perdón estaba allí, esperando ser recibido. La luz que rodeaba a Jesús se intensificó suavemente, no de manera cegadora, sino como un abrazo que envolvía cada rincón de la habitación. Andrés pudo sentirlo en su pecho, en su garganta, en su corazón. Cada lágrima que caía liberaba un poco más de su alma, y con cada liberación, la incredulidad y el miedo se mezclaban con un asombro silencioso. Había estado negando lo que siempre había existido frente a él. Jesús extendió la mano, no para imponer, sino para invitar. Andrés, temblando, la tomó con una mezcla de temor y gratitud. Y en ese contacto, comprendió la profundidad del perdón. No era un perdón condicional ni basado en logros o esfuerzos. Era un perdón que abrazaba su historia completa, con todo lo bueno y todo lo malo, con todas sus decisiones y rechazos. Y en ese instante, algo dentro de Andrés cambió irrevocablemente. Su corazón, que había sido un páramo árido de incredulidad y soledad, comenzó a florecer lentamente. La rigidez que lo había definido durante toda su vida empezó a ceder, y la semilla de la fe que había sido ignorada durante tanto tiempo finalmente encontraba terreno fértil. Aquella noche, Andrés no solo recibió perdón, recibió algo más profundo, una llamada a vivir diferente, a reconocer que su vida tenía un propósito mayor, y que la fe no era un error ni una ilusión,
sino una fuerza viva capaz de transformar incluso los corazones más endurecidos. Jesús permaneció a su lado hasta que Andrés se quedó dormido, no como un visitante, sino como alguien que ahora estaba íntimamente conectado a su existencia. Sin palabras, sin juicios, solo amor y presencia. Andrés, por primera vez, comprendió que su vida no estaba perdida, que siempre había sido observado, amado y esperado. Porque el encuentro con el perdón no solo cambia el pasado que cargamos, sino que abre la puerta a un futuro que hasta entonces parecía imposible. Y Andrés, el hombre que negó a Dios toda su vida, acababa de abrir esa puerta por primera vez. El despertar. La mañana siguiente al accidente llegó con un silencio que parecía diferente a cualquier otro que Andrés Ramírez hubiera conocido. La luz del sol atravesaba los ventanales del hospital y dibujaba figuras sobre las paredes blancas, creando un efecto casi celestial. El sonido de la ciudad comenzaba a mezclarse con el murmullo de la lluvia que aún caía intermitente, y por primera vez en años, Andrés respiró sin sentir el peso de la incredulidad que lo había acompañado toda su vida. Al abrir los ojos, el primer pensamiento que cruzó su mente fue: «Estoy vivo». Esa simple declaración se sentía milagrosa. Su cuerpo estaba dolorido, pero su alma comenzaba a percibir algo mucho más profundo, la certeza de que había algo más allá de lo que podía tocar o medir, algo que lo había sostenido cuando todo parecía perdido. Jesús estaba allí, como la noche anterior, silencioso, observando con la misma paciencia infinita que lo había acompañado desde siempre. Andrés lo miró fijamente, y por primera vez no hubo miedo, solo un reconocimiento profundo. Su corazón, antes cerrado, comenzaba a latir con una mezcla de asombro, gratitud y humildad. El despertar de Andrés no fue inmediato ni espectacular. No hubo luces cegadoras ni voces que lo llamaran. Fue un proceso sutil, interno, que se manifestó primero en su mente y luego en su corazón. Recordó el accidente, los momentos en que la muerte parecía tocarlo, y comprendió que no había sido casualidad que estuviera vivo. Una emoción desconocida, mezcla de alivio y reverencia, lo invadió. Esa mañana, cuando su madre llegó al hospital tras enterarse del accidente, Andrés sintió algo que nunca había sentido: miedo a perderla. Se levantó lentamente de la cama, ayudado por los médicos, y vio a doña Rosa entrar con lágrimas en los ojos. «Hijo», susurró ella, pensé que te había perdido». Andrés la miró, y por primera vez, no hubo palabras de orgullo, ni desdén, ni distancia. Solo una voz quebrada, cargada de emoción. «Mamá, yo». Las palabras se quedaron cortas, pero el abrazo que siguió dijo todo lo que Andrés no había podido expresar durante décadas. Aquella conexión, aquella cercanía, era un reflejo del cambio que comenzaba a ocurrir en su interior. La incredulidad, el orgullo y la soledad empezaban a ceder espacio a la comprensión de que su vida estaba bajo el cuidado de algo mucho más grande que él mismo. El despertar no se limitó a la relación con su madre. Andrés comenzó a notar cómo cada pequeño detalle de la vida cotidiana adquiría un nuevo significado. El canto de los pájaros en la mañana, el aroma de la lluvia en el asfalto, el gesto amable de los médicos y enfermeras que lo atendían. Todo parecía estar impregnado de una presencia silenciosa que lo rodeaba y lo protegía. Durante los días siguientes, Andrés pasó tiempo reflexionando sobre su vida. Se dio cuenta de que había pasado décadas construyendo muros para protegerse del dolor, pero que esos mismos muros lo habían aislado de la verdadera vida, de la fe y del amor. Cada recuerdo, cada pérdida, cada decisión tomada desde la incredulidad, adquiría un nuevo color, uno que mezclaba la lección con la oportunidad de cambio. Jesús permanecía presente, no solo como recuerdo de un encuentro milagroso, sino como guía silencioso. Andrés empezó a comprender que el despertar no era solo sobrevivir al accidente, sino permitir que su corazón comenzara a abrirse a la misericordia, al perdón y a la transformación que había esperado durante toda su vida. Una tarde, mientras caminaba lentamente por el pasillo del hospital, pensó en su futuro. Comprendió que debía acercarse a su madre, reconciliarse con quienes había descuidado, y abrir su corazón a la posibilidad de creer. No era un cambio instantáneo, ni mágico, ni superficial. Era profundo, lento y, sobre todo, real. Un despertar que comenzaba desde adentro y se reflejaba en cada gesto, en cada pensamiento, en cada acción futura. Andrés sabía que el camino hacia la fe plena sería largo. Su incredulidad de décadas no desaparecería en un instante, pero había experimentado lo suficiente para comprender que la vida tiene propósitos que van más allá de lo que podemos controlar o entender. Cada día ahora era una oportunidad para acercarse a Dios, para reconstruir relaciones, para vivir con gratitud y humildad.
El despertar de Andrés fue también un recordatorio de que los milagros no siempre se manifiestan con fuerza explosiva. Muchas veces comienzan en silencio, en lo inesperado, en los momentos donde el corazón está listo para recibirlos. Y en ese despertar, Andrés entendió que su vida no solo había sido salvada, sino que estaba siendo transformada para siempre. Porque el verdadero despertar no consiste solo en sobrevivir, sino en abrir los ojos del alma a la presencia de Dios, al amor que ha estado allí todo el tiempo, esperando pacientemente hasta que el corazón esté listo para aceptarlo. Testimonio y transformación. Desde la cama del hospital, Andrés Ramírez comenzó a comprender que su encuentro con Jesús había cambiado su vida de manera irreversible. No se trataba solo de haber sobrevivido a un accidente que pudo haber sido fatal, sino de una transformación interna que tocaba cada aspecto de su ser. Su corazón, antes endurecido por décadas de incredulidad, orgullo y dolor, ahora latía con una mezcla de gratitud y humildad que nunca había conocido. Al despertar cada mañana, Andrés ya no sentía el vacío de antes. Cada gesto de quienes lo rodeaban, cada palabra de aliento, cada sonrisa de su madre, resonaba en su interior como un recordatorio del amor que había estado presente aun cuando él se había negado a verlo. Su madre, doña Rosa, se convirtió en testigo silencioso de ese cambio. Cada mirada, cada abrazo, cada conversación era un reflejo de la reconciliación que Andrés había buscado inconscientemente durante años. En los días que siguieron a su accidente, Andrés decidió compartir su experiencia. No con orgullo, sino con un deseo sincero de que otros pudieran entender que los milagros existen, que el amor de Dios no discrimina, y que incluso los corazones más endurecidos pueden ser transformados. Sus palabras, al principio vacilantes, comenzaron a fluir con fuerza y autenticidad. Nunca pensé que llegaría a decir esto, confesó a un pequeño grupo de familiares y amigos, pero hoy sé que Dios existe. He pasado toda mi vida negándolo, cuestionándolo y alejándome de él, pero su amor ha estado conmigo incluso en los momentos más oscuros. El testimonio de Andrés no solo impactó a quienes lo escuchaban, sino que también consolidó su propia fe. Cada relato que contaba sobre el accidente, la presencia de Jesús, la sensación de paz y la certeza del perdón, reforzaba en su interior que la transformación no era un accidente ni una ilusión. Era real, tangible y comenzaba desde dentro. Andrés comenzó a reflexionar sobre sus errores pasados. Se dio cuenta de que su orgullo lo había alejado de su madre, de amigos y de la posibilidad de vivir plenamente. Comprendió que la incredulidad había sido un escudo que lo protegía del dolor, pero que también lo había privado de alegría, conexión y amor verdadero. Fue entonces cuando decidió dar pasos concretos hacia su transformación. No solo rezaba cada día, sino que comenzó a acercarse a quienes había lastimado, pidiendo perdón y ofreciendo reconciliación. Cada gesto de humildad lo fortalecía y lo conectaba más con esa fe recién descubierta. He aprendido que la vida no se trata de controlar todo ni de depender solo de uno mismo, dijo Andrés un día mientras conversaba con su madre. Se trata de confiar, de abrir el corazón y permitir que Dios nos guíe, incluso cuando no comprendemos todo. A medida que compartía su historia en pequeños encuentros comunitarios y con familiares, Andrés notó un cambio sorprendente. Quienes lo escuchaban empezaban a abrir sus propios corazones. Su experiencia se convirtió en un faro de esperanza para aquellos que habían perdido la fe o que se sentían atrapados en la incredulidad y la desesperanza. Cada testimonio, cada relato sincero, era un puente hacia la transformación de otros. La transformación de Andrés también se reflejaba en su día a día. Comenzó a valorar los pequeños momentos, el canto de los pájaros por la mañana, la luz del sol filtrándose entre las ventanas, el aroma de la lluvia en la ciudad. Cada detalle que antes pasaba desapercibido ahora tenía un significado profundo, un recordatorio de que Dios estaba presente en todo. Jesús permanecía a su lado, no solo como recuerdo del accidente, sino como guía constante. Andrés lo sentía en sus decisiones, en sus reflexiones, en su manera de mirar a los demás. Aprendió que la fe no es solo creer en milagros extraordinarios, sino vivir con amor, paciencia y gratitud, y extender esa transformación hacia quienes nos rodean. Con el tiempo, Andrés comenzó a asistir regularmente a la iglesia del Padre Miguel. No lo hacía por obligación ni por tradición, sino por convicción. Cada misa, cada oración, cada acto de fe reforzaba su cambio interior y lo acercaba más a la paz que había estado buscando toda su vida. Su testimonio, su historia de incredulidad, accidente y milagro, se convirtió en un ejemplo de cómo Dios puede transformar incluso los corazones más endurecidos. Finalmente, Andrés comprendió algo esencial. La verdadera transformación no ocurre en un instante,
ni depende de circunstancias externas. Ocurre cuando el corazón se abre, cuando el perdón es aceptado, cuando la fe se convierte en acción y cuando se decide vivir con humildad y amor. Él, el hombre que negó a Dios toda su vida, había experimentado ese cambio. Su corazón había despertado, y su vida, una vez vacía y solitaria, ahora estaba llena de esperanza, gratitud y propósito. Porque la fe, cuando se encuentra con el perdón y el amor de Dios, tiene el poder de transformar no solo la vida de quien cree, sino también la de quienes lo rodean. Andrés Ramírez era la prueba viva de ello. Mensaje para nosotros. La historia de Andrés Ramírez no termina con su milagrosa supervivencia ni con su profundo encuentro con Jesús. Su vida es un testimonio vivo de cómo la fe, el perdón y la transformación pueden tocar incluso los corazones más endurecidos. Y aunque él es un caso singular, su experiencia nos deja una lección universal. Nunca es tarde para abrir el corazón, para reconocer nuestras fragilidades y para recibir el amor de Dios. Todos, en algún momento de nuestra vida, hemos sentido dudas, incredulidad o miedo. Hemos enfrentado pérdidas, fracasos, soledad o dolor. A veces, como Andrés, creemos que podemos sostenerlo todo con nuestra fuerza, nuestra lógica o nuestro orgullo. Sin embargo, la vida nos demuestra que, sin la guía divina, incluso lo más fuerte puede desmoronarse. El accidente de Andrés nos recuerda que los milagros ocurren a menudo en los momentos más inesperados. No siempre llegan con luces brillantes o gestos espectaculares. Muchas veces se presentan en silencio, como una presencia que nos observa, nos acompaña y nos invita a abrir los ojos del alma. Jesús estuvo allí, silencioso pero firme, esperando que el corazón de Andrés estuviera listo para recibir la verdad que toda su vida había negado. El perdón, tan central en la historia de Andrés, es un regalo que todos podemos aceptar. No importa cuán lejos creamos que estamos de Dios, no importa cuántos errores hayamos cometido, siempre hay una oportunidad para reconciliarnos con nosotros mismos, con los demás y con el Creador. Andrés aprendió que rendirse ante la misericordia divina no es debilidad, sino la puerta hacia la paz y la transformación. Su despertar es también un recordatorio de que la vida se compone de pequeños momentos, de gestos cotidianos, de oportunidades de conexión y de amor que muchas veces pasamos por alto. Cada amanecer, cada sonrisa, cada abrazo, cada palabra de apoyo, puede ser un milagro en sí mismo, un recordatorio de que Dios está presente incluso cuando no lo sentimos. Hoy, al escuchar la historia de Andrés, podemos preguntarnos, ¿estamos permitiendo que nuestra incredulidad nos aleje de lo que verdaderamente importa? ¿Estamos dispuestos a reconocer que no podemos controlar todo, que necesitamos ayuda y que el amor divino puede cambiar nuestra vida si lo dejamos entrar? El mensaje es claro. Nunca es tarde para recibir el amor de Dios y permitir que transforme nuestra vida. Incluso en los momentos de mayor oscuridad, Él está observando, esperando pacientemente a que abramos nuestro corazón. No se trata de esperar milagros espectaculares, sino de reconocer y aceptar la guía que nos ofrece a cada instante, y permitir que esa luz ilumine nuestros pasos. Andrés ahora vive con un propósito renovado. Cada día se convierte en una oportunidad para acercarse a su madre, para compartir su fe, para ayudar a otros que atraviesan dificultades y para valorar la vida con gratitud. Su testimonio nos enseña que la verdadera transformación no solo cambia a la persona que la recibe, sino que también inspira y transforma a quienes lo rodean. Querido espectador, si alguna vez has sentido que tu vida está vacía, que la incredulidad o el dolor te han separado de la paz, recuerda la historia de Andrés. Recuerda que la fe no tiene edad, que el perdón es posible y que los milagros, aunque inesperados, pueden tocar tu vida en el momento exacto que lo necesitas. Permítete abrir tu corazón, confiar y recibir. Jesús está allí, observando, acompañando, esperando. Y cuando menos lo esperes, puede transformar tu vida, sanar tus heridas y llenar tu alma con esperanza, amor y propósito. Porque, como aprendió Andrés Ramírez, la fe verdadera no solo salva, sino que transforma por completo la vida de quien se atreve a creer.